Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Empezamos con un pelín de retraso, pero no importa porque he retrasado el AVE hasta mañana. No, sí, sin bromas. Muchas gracias a los organizadores por haber contado con nosotros para presentaros nuestra experiencia de laboratorio y también clínica en este área. La toxicidad por cisplatino no era nuestro interés inicial en el laboratorio de fisiopatología del Gregorio Marañón, para nada. De hecho, fue por casualidad que acabamos ahí. Nosotros estábamos trabajando, eso sí, en el fracaso renal agudo inducido por ciclosporina. Teníamos evidencias de que el daño era daño renal directo, que no estaba mediado por isquemia. Os estoy hablando de los años 2000. Y de pronto aparece un trabajo extraño, un trabajo raro de un cirujano de trasplante cardíaco alemán que va y en nuestro área de interés, que es la toxicidad por ciclosporina, demuestra que en sus pacientes tratados inmunosuprimidos con ciclosporina, cuando les somete de modo aleatorizado a profilaxis antibiótica con imipenencilastatina en vez del antibiótico convencional que normalmente usaban, tienen mejoría de la función renal. Le había convencido al cirujano uno de sus colaboradores básicos que llevaba trabajando en esto un par de años. Ellos habían visto en el laboratorio que efectivamente en animales de experimentación, cuando buscaban efectos de interacciones de cualquier cosa con ciclosporina, la ciclosporina habían visto como nosotros mismos que subía la creatinina, pero cuando se combinaba con imipenencilastatina, la creatinina era más baja. De hecho, hicieron trabajos en trasplante cruzado entre dos especies distintas de ratas. Cuando no se usaba inmunosupresor, a los 7 días la creatinina estaba alta y a los 30 no sobrevivían, hacían nefrectomía y trasplantaban de una especie distinta, imaginad. Con ciclosporina el injerto prendía, pero si además de ciclosporina usaban imipenencilastatina, bajaba la creatinina. En aquel momento se pensaba que la toxicidad de ciclosporina era fundamentalmente por isquemia, pero nosotros estábamos trabajando convencidos de que era toxicidad directa renal. Estos autores no supieron seguir con el estudio porque cuando buscaban efectos hemodinámicos de la imipenencilastatina no encontraban nada, pero a nosotros nos venía muy bien y estábamos convencidos de que no era el imipenem el responsable, sino la cilastatina. De entrada nos planteamos, ¿serán estos tipos los únicos que lo han visto? Así que hicimos una revisión, un metaanálisis de la literatura buscando otros grupos que hubieran hecho lo mismo, que hubieran tratado trasplantes tratados con ciclosporina con o sin imipenencilastatina. Y encontramos 5 trabajos. Un trabajo, el que os he contado, el alemán en trasplante cardíaco, otro trabajo americano en corazón-pulmón. No lo había publicado, solo lo llevó a un congreso, entramos en comunicación con él, nos envió los datos desagrupados y los pudimos incorporar al metaanálisis. 2 trabajos italianos en trasplante renal y un trabajo de un amigo nuestro que no nos había dicho nada, que había hecho la tesis en el Hospital de la Princesa en trasplante de médula ósea y había visto lo mismo. ¿Qué es lo que nos dio este metaanálisis? Pues que la cilastatina, aunque estaban hechos con imipenencilastatina, reducía en un 43% la creatinina plasmática previamente elevada por ciclosporina en trasplantes de órganos sólidos y de médula ósea. Y que el riesgo de desarrollar fracaso renal agudo y o hemodiálisis se reducía en un 76% si a la ciclosporina se le asociaba imipenencilastatina. ¿Qué es lo siguiente que hicimos? Bueno, lo siguiente que hicimos fue ver de dónde estaba, qué demonios era el fármaco que se estaba usando. La cilastatina es el resultado de una necesidad de la industria farmacéutica que, teniendo un fantástico antibiótico en el 79 que aguantaba la hidrólisis por beta-lactamasa, sin embargo, este
formimidodienamicina, este imipenem, era degradado por la dipeptidasa renal, una dipeptidasa específica del riñón que está en el borde del cepillo. Así que se diseñó y se comercializó la cilastatina. ¿Qué es la cilastatina? La cilastatina es una molécula que simula un dipéptido en el que un extremo parece lisina, el otro extremo parece prolina. Este dipéptido es el que es específico de la dipeptidasa 1, pero no tiene un enlace peptídico, así que cuando se une a la dipeptidasa no resulta degradado y tarda en soltarse de ella. Ahí está la publicación. Esta es la dipeptidasa renal, es su sitio activo y este es el aspecto que tiene cilastatina cuando entra en ese sitio activo. Lo segundo que hicimos, como os digo, fue ir a la farmacia y pedir que nos dieran todos los nefrotóxicos que tuvieran para probarlos en nuestros cultivos celulares. Cultivos de células primarias. Inicialmente trabajábamos en cerdo, después hemos trabajado en riñón de rata y de ratón con los mismos resultados. Y conseguimos cilastatina pura. No imipenem-cilastatina, sino cilastatina pura. Lo que hicimos fue medir la muerte celular en nuestros cultivos, comparándolo con la muerte espontánea cuando no había ningún tratamiento, y usamos los distintos fármacos, os los leo: ciclosporina, genta, tacrolimus, banco, cisplatino, contrastes yodados, foscarnet, mannitol, anfotericina B, cloroformo o acetaminofén, a las mismas concentraciones que se alcanzan los niveles terapéuticos en plasma con esos fármacos. Y aquí tenéis en las barras azules la muerte celular que cada uno de ellos produce en cultivos primarios de células tubulares. Cuando añadíamos la misma dosis del tóxico en presencia de cilastatina, encontrábamos dos comportamientos. Había un grupo de fármacos en los que preveníamos por completo la muerte celular. En otro grupo, reducíamos la muerte celular, pero daba la impresión de que había más de un mecanismo porque no la frenábamos por completo. Bien, de todos estos, el que más interesante nos pareció de cara a potencial impacto en la clínica diaria fue el cisplatino, y empezamos a estudiar el cisplatino. Quiero que veáis el aspecto que tiene el tratamiento con cilastatina a nivel de los cultivos. Mirad, esto es un cultivo normal y corriente de túbulo proximal, y el efecto que tiene 24 horas de tratamiento con cisplatino. Las células mueren, se descaman, el fondo del plato queda desnudo, eso sería la membrana basal que estaríais viendo si fuerais orina. Este es el aspecto con el que empieza la necrosis tubular aguda por cisplatino. Aquí veis exactamente lo mismo, misma dosis de cisplatino, pero chicos, en presencia de cilastatina. Lo mismo os enseño aquí con vancomicina y vancomicina más cilastatina. O con genta. Fijaos las células descamando, muriendo, y gentamicina, cilastatina. Queríamos ver si estábamos interfiriendo de algún modo con el manejo celular de la célula tubular sobre el cisplatino. Así que aquí estáis viendo, aquí os traigo el cisplatino que se recupera en el sobrenadante de esas células, y encontrábamos, a medida que hacíamos dosis dependencia, discretas reducciones en la concentración intracelular de cisplatino. Inicialmente creíamos que lo que estábamos haciendo era inhibir el transporte renal de cisplatino. Cuando argumentamos eso en nuestras primeras publicaciones, los referees nos dijeron: es posible que haya una disminución del transporte, pero la cantidad de cisplatino que se recupera en la célula está lejos de resultar en protección. Seguía habiendo demasiado cisplatino para explicar eso. Aquí tenéis el efecto de cisplatino que recuperábamos unido al DNA en ausencia de cilastatina y en presencia de cilastatina. Y en cuanto a la especiación del cisplatino,
encontrábamos que no teníamos cambios en la aparición del monoaqua y del diaqua, de las especies lesivas. El cisplatino es una cosa peculiar porque al cabo de 30 minutos después de inyectado el cisplatino, prácticamente todo ha quedado unido a proteínas, todo ha quedado unido a DNA y ya no queda cisplatino capaz de seguir haciendo más daño. 30 minutos. Y sin embargo somos capaces, los nefros, de encontrar daño renal activo y progresivo 7 días después y los oncólogos de encontrar efecto citotóxico 7 días después. Pero ya no hay cisplatino. Así que decidimos explorar dónde podía estar interfiriendo cilastatina con la muerte celular inducida a nivel renal, sabiendo que muchos de los mecanismos que íbamos a investigar eran los mismos por los cuales el cisplatino es un excelente citostático. Estudiamos la vía intrínseca de la apoptosis y la vía extrínseca de la apoptosis. Aquí podéis ver el efecto que tiene en citometría de flujo sobre el potencial de membrana de las células del túbulo renal pasadas por el citómetro. El cisplatino reduce, mirad, el potencial, aparecen restos celulares rotos, cilastatina sola no tiene efecto sobre el control y cilastatina con cisplatino restaura en gran medida esa situación. Cuando medimos la fuga de citocromo C fuera de la mitocondria hacia el citosol que pone en marcha la muerte celular en nuestras células, veíamos cómo en el citosol el cisplatino, mirad aquí y aquí, el cisplatino aumenta la fuga de citocromo C, pero si lo combinamos con cilastatina, evitábamos esa fuga y hacemos que el citocromo C se conserve dentro de la mitocondria. El VAX es un asesino de mitocondrias. Cuando la mitocondria no se acaba de decidir si va a morir o no, VAX la apuñala y le hace, la perfora y rompe su potencial de membrana. Fijaos, con cisplatino la aparición de VAX, misma dosis de cisplatino pero en presencia de cilastatina, desaparece. La activación de caspasas era clara para la caspasa 9, la caspasa 8 y la caspasa 3, el efecto dosis dependiente y el efecto tiempo dependiente, 24 y 48 horas, y para cada tiempo y para cada concentración, cilastatina reducía esa señalización. Estos resultados generaron una serie de publicaciones. Fuimos portada de NDT en octubre del 2017, pero nos quedaban muchas dudas en el tintero. ¿Estamos consiguiendo desproveer al cisplatino de sus efectos citotóxicos? ¿Estamos consiguiendo tener un fármaco no nefrotóxico a expensas de que no sea activo como antitumoral? La primera célula sobre la que lo ensayamos no era la mejor, pero era la que teníamos más a mano. Eran células HeLa, células procedentes de un cáncer de cervix. Y lo que veíamos con HeLa es que además es sensible a cisplatino. El cisplatino a dosis crecientes provoca la aparición de daño nuclear y aquí tenéis la aparición progresiva de apoptosis. Veíamos también activación de caspasa 3 dependiente de cisplatino. En presencia de cilastatina no conseguíamos evitar ni el daño nuclear, ni el porcentaje de núcleos apoptóticos, ni la actividad de caspasa 3. Cuando medimos la actividad de dehidropeptidasa 1, de dehidropeptidasa renal en las células HeLa, es decir, la diana a la cual se une la cilastatina, estas son nuestras células proximales y esta es la célula HeLa. La célula HeLa no tiene dehidropeptidasa, así que es bastante razonable que no tuviéramos un efecto de la cilastatina sobre la célula HeLa. De hecho, aquí podéis ver la unión de cisplatino a DNA en las células que seguían, las HeLa que seguían pegadas al plato o las HeLa que se habían despegado. No tenemos diferencias significativas. Ampliamos el estudio a una batería de células tumorales que nos pasó el CENIO
procedentes de mama, de colon, de útero, de vejiga, de colon y otra de mama. Todas ellas cisplatino sensibles. En todos los casos, ahí tenéis la mortalidad inducida por cisplatino y en ninguno de los casos cilastatina conseguía evitar el efecto fitotóxico del cisplatino. Pero cilastatina es una molécula que está diseñada para unirse a una proteína extracelular. De hecho, no entra en la célula, ¿vale? No tiene ningún efecto sobre otros tipos celulares. Y daba la impresión de que estábamos bloqueando todos los efectos que estudiábamos in vitro. De hecho, habíamos visto, sobre esto os lo resumo, el efecto sobre el potencial de membrana, el efecto sobre VAS, sobre la fuga de citocromo C, caspasa 9, caspasa 3, caspasa 8. Cilastatina se une a una molécula de membrana y nos quedaba precisamente el paso de membrana, la señalización extrínseca de la unión del FAS al FAS ligante. Revisando nuestros propios datos, vemos que cuando la dehidropeptidasa es sintetizada a partir del retículo endoplásmico, sale sale unida covalentemente a un resto que es un GPI, un glucosilfosfatidilinositol. Las proteínas que nacientes tienen ese péptido son dirigidas específicamente a una estructura completa del borde en cepillo que es la balsa de colesterol. Así que no cabe mucha duda, y así lo pudimos comprobar, que la dehidropeptidasa está en la balsa de colesterol. Lo que resultó clave fue que en la misma balsa de colesterol es donde se expresa el receptor de muerte FAS. Cilastatina no tiene ningún efecto sobre el receptor de muerte, pero tiene un efecto sobre una proteína vecina. ¿Y si esa vecindad es una vecindad incómoda? Bueno, entonces un chaval del equipo que había estado trabajando sobre ciclosporina, toxicidad de ciclosporina y fluidez de membrana. La ciclosporina es un endecapéptido que antes de permear a la célula se disuelve en la membrana y aumenta su rigidez. Este chaval para su tesis doctoral hizo este ensayo. Había pasado desapercibido, pero nos lo enseñó. Le valió el premio extraordinario del doctorado. Había estudiado la fluidez de las membranas del túbulo proximal, poniendo un colorante fluorescente y viendo cómo vibraba en todas direcciones al iluminarlo con luz, y frenaba esa fluidez de membrana cuando añadía ciclosporina. Ahí lo veis, bla, 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 bla. Cuando después añadía cilastatina, no había ningún cambio, tenía que añadir un detergente, tritón, para recuperar la fluidez. Y entonces no sabemos muy bien por qué se le ocurrió repetir el experimento invirtiendo el orden. Y cogió las membranas y primero les añadió cilastatina. Y con cilastatina no observó nada. Pero cuando ahora añadía ciclosporina, que sabíamos que produce rigidez de membrana, no observábamos esa rigidez. Así que nos daba la impresión de que cilastatina tenía que estar modificando de algún modo la membrana celular y que tal vez a ese nivel es donde estuviera la clave. Sabíamos que la dehidropeptidasa se iba a localizar en las balsas de colesterol. Así que teñimos las balsas de colesterol, que tienen un montón de receptores para distintas cosas. Nos aprovechamos del hecho de que también tiene receptor a la toxina B colérica. Y con toxina colérica fluorescente teñimos, aquí lo tenéis, teñimos las balsas de colesterol. Es una tinción de membrana de unas células normales y unas células a las que íbamos a añadir cilastatina. Simplemente lo teñimos y dejamos que pasara el tiempo. Dejamos que pasaran 2 horas y media. Estas no tienen cilastatina y estas sí. La tinción está en el borde en cepillo, en las balsas de colesterol del borde del cepillo. Cuando pasan 2 horas y media, en condiciones normales toda la tinción se encuentra en el aparato de Golgi, perinuclear, lo podéis ver.
Pero si hay dehidropeptidasa inhibidor, si hay cilastatina, la tinción sigue localizándose en las balsas de colesterol. Estábamos interfiriendo con el ciclado de las balsas. Probablemente por eso estábamos impidiendo una pequeña parte del transporte de cisplatina. Bien, saber esto era una cosa, saber si a través de este efecto estábamos interfiriendo con la señalización Fas-Fas ligando era otra. Para ver eso, pusimos cisplatino en estas dos preparaciones y en la preparación de abajo además pusimos cilastatina. Añadimos el cisplatino y añadimos simultáneamente Fas ligando fluorescente para ver si se ligaba a las moléculas de muerte que esperábamos que apareciesen bajo el efecto de cisplatino. Y efectivamente, a la media hora empezamos a ver el complejo Fas-Fas ligando en la membrana. Y como veis, cilastatina no interfiere con la formación del complejo Fas-Fas ligando. Pero si esperamos 2 horas más, a ver qué ocurre, 2 horas más, el complejo Fas-Fas ligando ha desaparecido de la superficie celular y ha empezado la muerte celular por cisplatino, mientras que a nivel de las células tratadas con cilastatina, Fas-Fas ligando sigue pegado a la membrana. ¿Hasta cuándo? ¿Qué pasa? No teníamos ni idea. Suponíamos que era una cuestión de saber quién se separaba antes, si se disociaba antes el complejo Fas-Fas ligando o se disociaba antes el complejo de hidropeptidasa cilastatina. Así que fuimos a un modelo animal para ver qué ocurría con ese Fas ligando en la orina. Aquí tenéis el Fas ligando que recogemos en orina de animales controles y de animales que a día cero reciben una unidosis de cisplatino. Como veis, el cisplatino hace que aumente de modo significativo y mantenido durante, estos son 120 horas de tiempo, casi los 7 días que usamos habitualmente, y mantiene esa producción de Fas ligando. Si al animal con cisplatino le añadimos al tiempo que el cisplatino añadimos cilastatina, entonces lo que tenemos es una producción inicial un poquito aumentada, pero después vuelve a una situación relativamente parecida, muy por debajo del cisplatino solo. Pero lo espectacular es qué es lo que ocurre si esperamos un día antes de añadir la cilastatina. Cuando hacemos eso, la cilastatina, al bloquear las balsas, impide la internalización del complejo Fas-Fas ligando, permite que el Fas ligando se disocie y se elimine por orina, con una única dosis. Hasta ahora os he estado enseñando datos que vienen de cultivos celulares. Necesitábamos saber si esto era verdad en un modelo animal. El modelo animal de toxicidad por cisplatino que hemos usado es relativamente parecido dentro de lo que se puede decir a un modelo humano, con adición de cisplatino en una dosis única y adición de cilastatina todos los días durante 5 días. La farmacocinética del cisplatino no se afecta mucho por cilastatina. El área bajo la curva si algo es algo mayor durante las 300 minutos que dura el seguimiento tras la dosis. La eliminación, el aclaramiento de cisplatino es un poquito menor, es decir, el cisplatino permanece más circulando y, sin embargo, como vais a ver, sus efectos tóxicos sobre el riñón se reducen. Hicimos un IFP masas combinado con láser a nivel microscópico para ver cómo se produce y dónde se produce la acumulación de cisplatino. Como veis, con dosis crecientes de cisplatino, fundamentalmente está en el córtex. Cuando hay más sobrecarga, tiende a sobrecargar la unión córtico-medular, donde se encuentran fundamentalmente los S2 y S3 sobre todo.
Los efectos morfológicos, aquí podéis ver del cisplatino, la aparición de burbujas, el bleeding que está marcando muerte celular. No hay daño glomerular, pero hay proteinuria, y esa proteinuria se debe a que interferimos con la reabsorción tubular de proteína que acaba produciendo depósitos proteicos en la médula. En presencia de cisplatino y cilastatina hay algo de lesión, el bleeding es mucho menor, no se producen los depósitos. Aquí tenéis el score histológico. Desde el punto de vista funcional, aquí podéis ver la creatinina sérica, la urea y el aclaramiento de creatinina, el aumento con cisplatino, la caída de aclaramiento con cisplatino y la restauración parcial con cilastatina. KIM-1 es una molécula que se expresa a lo largo de todo el túbulo proximal cuando hay daño tubular directo. Y ahí tenéis la aparición de KIM-1 en el modelo de cisplatino y KIM-1 cuando el cisplatino se combina con cilastatina. Esta es la cuantificación por inmuno y esta es la cuantificación por el blotting. Si quito aumentos a esto, podéis ver cómo KIM-1 se expresa fundamentalmente donde más cisplatino hay, en la unión córtico-medular. En presencia de cilastatina no se ve ese depósito, esa aparición de KIM-1. Aquí estáis viendo en estas dos caspasa 3 y caspasa 3 con cisplatino y cilastatina, cuantificado sobre la inmunofluorescencia y cuantificado sobre el Western blot. Aparición de procaspasa, caspasa 3, frenado por cilastatina. Uno de los elementos que sabemos que forma parte de la lesión por cisplatino sobre el tumor es la lesión por radicales de oxígeno y muchos de los fármacos que se han intentado para prevenir la lesión renal del cisplatino son fármacos antioxidantes. Y el problema que siempre nos ha cabido en la cabeza es ¿y si esos fármacos antioxidantes evitan el efecto tóxico del cisplatino? Cilastatina no tiene ningún efecto antioxidante, no tiene ningún efecto antiinflamatorio, simplemente impide la señalización de la muerte por cisplatino. Bien, mirad lo que ocurre con la peroxidación lipídica medida como 4-hidroxinonenal. Esto es corteza y esto es médula. Mirad en la corteza. El 4-hidroxinonenal aumenta enormemente en presencia de cisplatino, marca de fábrica, lesión oxidativa por cisplatino. Cisplatino-cilastatina se reduce drásticamente. Hay algo de hidroxinonenal a nivel de la médula que también desaparece con cilastatina, pero mucho menor. Cuando miro en la orina o miro en la sangre elementos de estrés oxidativo, aquí tenéis la aparición de agua oxigenada en orina por cisplatino y aquí tenéis la reducción en la capacidad antioxidante de la orina por cisplatino. Eso no es sorprendente. Lo que sí es sorprendente es que un fármaco que no sea antioxidante, que simplemente evite la muerte renal, sea capaz de revertir ambas. Y lo mismo me ocurre cuando mido catalasa a nivel plasmático. Hicimos una lipidómica sobre el riñón tratado con cisplatino y cilastatina y obtuvimos resultados bastante peculiares. No voy a ir encima de todos, pero fijaros en esto. Como siempre, aquí os estoy enseñando control cilastatina, cisplatino y cisplatino-cilastatina, ¿ok? Mirad el primero, es el ácido fosfatídico. Tenemos lleno el riñón de ácido fosfatídico. Curiosamente, al tratar con cisplatino, el fosfatídico se consume una barbaridad, desaparece. Y donde más se está consumiendo es en la médula. Cilastatina lo restaura, pero fijaos en esto. Si miro la imagen inversa del ácido fosfatídico, es el fosfatidilinositol. En presencia de cisplatino está aumentando brutalmente a partir del fosfatídico la síntesis de fosfatidilinositol. No ocurre,
No ocurre en ninguna situación previa. ¿Por qué? El fosfatidilinositol es el fosfolípido que mayor concentración de araquidónico tiene en una de sus 3 cadenas de ácidos grasos. Mirad lo que está ocurriendo, por ejemplo, con la producción de prostaglandinas. Está aumentando enormemente la producción de prostaglandinas, cosa que en condiciones basales no se ve y con cilastatina tampoco. Cuando yo cojo un fosfatidilinositol y le quito el araquidónico, lo que me queda debajo se llama lisofosfatidilinositol. Bueno, pues estoy produciendo y produciendo fosfatidilinositol para producir prostaglandinas, y a medida que lo produzco y le quito el araquidónico, mirad cómo me aparece en posición de médula y papila el lisofosfatidilinositol, el resto. La lipidómica nos está dando muchos resultados, pero estos han sido algunos de ellos. Mirad en el estudio de lipidómica, os estoy enseñando aquí, estáis viendo, a ver si lo puedo hacer, estáis viendo aquí cisplatino en corteza, cisplatino en médula, cisplatino en corteza y cisplatino en médula. Venid a este cuadro. Los verdes son aquellos lípidos de todo este listado que aumentan con respecto a la situación control. Los rojos, los que disminuyen respecto a la situación control. Los negros no varían. Los azules son los que vuelven a la situación control y azul claro tiende, pero no llega a la situación control. Hay pocos lípidos que se escapen de modificarse, sobre todo se modifican a nivel de la corteza, también en la médula. Pero lo espectacular es lo que hace la cilastatina con ellos. Porque cuando miro qué pasa con la cilastatina, está revirtiendo a la normalidad la mayor parte de los cambios que se están produciendo en lípidos de membrana, en lípidos de señalización, en metabolitos lipídicos, etc. No son los únicos cambios. Sabemos que asociado a cisplatino hay un cierto grado de inflamación y que ese grado de inflamación es útil en oncología. Cuando tratamos a nuestras células con cisplatino y vemos la unión de NF-κB al DNA, vemos cómo aumenta ese NF-κB unido a DNA, pero la combinación con cilastatina, aunque cilastatina no entre en la célula, hace que se reduzca. NF-κB tiene mucha importancia en cualquier tejido en el que se activa, porque NF-κB es el responsable de activar el inflamasoma, un complejo multiproteico responsable de que ese tejido, en este caso el riñón, esté activando caspasa-1, que activa varias interleuquinas y TNF-alfa. ¿Por qué os traigo esto aquí? Porque cuando estoy tratando con cisplatino o cualquier otro estrés a una célula renal o a un riñón, el aumento de TNF-alfa es el responsable de que aumente colágeno 1 y colágeno 3. Y el aumento de interleuquina 18 y 1-alfa es el responsable de que se inhiba la AMP quinasa, que es la que está señalizando la vía metabólica de insulina en este tejido. Es decir, la activación de NF-κB, la activación de inflamasoma dependiendo de NF-κB, es responsable de que el tejido donde se esté produciendo se haga resistente a la insulina. Aquí tenéis la infiltración por monocito macrófago del tejido de un riñón en un animal tratado con cisplatino. Y aquí tenéis la infiltración en presencia de cilastatina. Cuantificación. Aquí podéis ver la proteína activadora de macrófagos en sangre, la interleuquina 6, el TNF-alfa, y en orina las mismas moléculas, interleuquina 6 y aquí interleuquina 10. Para que los monocitos hayan llegado a donde están, hace falta que durante la lesión se activen moléculas de adhesión. Aquí tenéis la aparición, está muy clarita la diapo, la aparición de VCAM, una de las moléculas de adhesión, y cómo en presencia de cilastatina esas moléculas de adhesión no se están expresando. En pocas palabras, lo que os estoy diciendo es que
Cuando el cisplatino actúa a nivel renal, y sospecho que lo que os cuento va a ser lo mismo para la célula tumoral, se produce una fase de iniciación de las dianas potenciales. El cisplatino actúa por daño al DNA. Esa fase de inicio se sigue de una fase de extensión, una fase de amplificación, que no necesita la presencia activa del cisplatino. Y esa fase tiene como elemento central la señalización ya en apoptosis extrínseca de fasfas ligando, activación de caspasas, de BAX, caída del potencial de membrana, radicales endonucleasas. Pero, lejos de quedar aquí la lesión, el problema, esta señalización está produciendo apoptosis, descamación del túbulo, taponamiento del túbulo y caída del filtrado glomerular. Esta es responsable también de la activación de NF-κB, con inflamación, activación de quinasas, de los intermediarios que os he comentado y de otras interleuquinas. Esa activación es responsable de del reclutamiento de dendríticas que van a señalizar que hay esta lesión y van a reclutar monocitos macrófagos M1 y M2, que va a haber activación del inflamasoma y que este inflamasoma, en el cisplatino probablemente lo vemos menos porque lo vemos con una monodosis, pero sí los vemos en agresiones más crónicas y más mantenidas, puede haber afectación a nivel renal, hepático, pulmonar, que además va a tener influencia en la respuesta de esos órganos a la insulina. Y por último, esa misma lesión, teóricamente, podría ser responsable de la transición epitelio-mesenquimal. Y estoy terminando porque la estatina bloqueando a este nivel, y la hipótesis de trabajo es que simplemente el bloqueo a nivel de la balsa de colesterol está teniendo efecto a todos los demás niveles, podría estar inhibiendo ese efecto tóxico, efecto que queda restringido a la célula del túbulo proximal, porque la célula tumoral diana no tiene dehidropeptidasa. Aquí tenéis cómo con cisplatino desaparece la célula occludens, la tinción propia de epitelio, que se restaura con cilastatina, mientras que aparecen patrones o marcadores de transición epitelio-mesenquimal, como bimentina, en cisplatino en este lado, y muy reducida con cisplatino-cilastatina. Aquí lo tenéis en vuestro blog. Y por último, la activación del TGF-beta responsable, 5 días, responsable de la puesta en marcha de la fibrosis. ¿En qué fase tenemos esto? Lo hemos licenciado a una empresa que fue Spherion, que ha sido absorbida por Ferrer. Ahora mismo nuestra invención está en manos de Ferrer. Hemos terminado el fase 1. El fase 1 ha acabado con total seguridad para los pacientes, usando dosis que son, pues, si la dosis más alta recomendada con la cilastatina de imipenem-cilastatina era de 3 gramos, hemos llegado a 9 gramos sin ningún efecto secundario. Se completó el 5 de octubre del 2018. Bien. Cuando nuestros cirujanos digestivos de la unidad de cirugía de peritoneo se enteraron de nuestros resultados, les interesó mucho porque estaban usando la técnica del HIPEC para pelar peritoneos con implantes peritoneales. Utilizan quimioterápicos a altas temperaturas, a 40-42 grados. Uno de los quimioterápicos que usan es el cisplatino. Así que nos preguntaron si podrían usar cilastatina, el nombre comercial va a ser Filaquin, si podían usar cilastatina para esto, y les dijimos que, aunque la teníamos envasada, todavía no estaba comercialmente asequible. Y nos preguntaron si podrían usar imipenem-cilastatina durante ese tiempo. El problema es que no puedes usar un antibiótico si no tienes un motivo de usar el antibiótico. Y el comité
de ensayos no aprobaba esa utilización, pero ellos tenían que usar un antibiótico profiláctico, que lo usaban una sola vez durante la cirugía. Y plantearon al comité si podrían usar, en lugar de su antibiótico, que era básicamente cefazolina y metronidazol, podían usar una dosis aislada de imipenencilastatina. A nosotros nos preguntaron qué creíamos que iba a ocurrir con una dosis aislada de imipenencilastatina. Así que ensayamos en nuestro modelo animal la creatinina sérica después de 5 días tras el tratamiento con cisplatino, este es el control, la subida de creatinina. Esto es filastatina durante 5 días y esto era filastatina usada solo el mismo día que se usó cisplatino. Así que con esto en las manos, para ellos fue suficiente para hacer la prueba. Este es el coliseo de Sugar-Baker, es la forma en la que preparan el campo quirúrgico para llenarlo con una bomba en un circuito cerrado de cisplatino caliente, que ahora era igual, pero el paciente iba a recibir cilastatina por la vena en ese día. Estoy terminando. Entonces, compararon a lo largo del 2014 al 2018, compararon la cohorte del 17-18, en la que 52 pacientes recibieron imipenencilastatina, con la cohorte 14-17. No es perfecto, de 93 pacientes no lo recibieron. En sus manos, la incidencia de fracaso renal agudo está en torno a un 25-26%, en las manos de otros está en torno a un 30%, bastante estándar. Cuando lo usaron, el fracaso renal por cisplatino empieza a aparecer a partir del 4.º día. Consiguieron reducir a cerca de la mitad. Si miráis en un estudio pareado de las creatininas basales en el grupo que sí recibió imipenencilastatina con el que no lo recibió, de un 18% que elevaron creatininas entre los días 4 y 7, bajaron a un 7%. Bien, ahora mismo hemos presentado un proyecto al FIS para intentar hacer ya con cilaquín, y durante todos los días que siguen al tratamiento, en forma de ensayo clínico. Bien, la fase de expansión o de amplificación del fracaso renal agudo parece que es común a la mayor parte de las agresiones renales, incluyendo la nefrotoxicidad por cisplatino. Y no importa cuál sea la causa de inicio. Hemos visto el mismo efecto protector en la nefropatía durante la sepsis, lo hemos visto con nefropatías pigmentosas y con contrastes yodados. La señalización de muerte en el lipid-RAF parece crucial en la amplificación del fracaso renal agudo. Para que se señale la muerte celular, tiene que haber internalización del lipid-RAF. De hecho, el estrés oxidativo, la inflamación, el reclutamiento de macrófagos, la lesión celular y la infiltración, que están presentes con cisplatino, todos ellos contribuyen a las fases de amplificación del fracaso renal agudo, pero son dependientes de la señalización inicial a nivel de balsas de colesterol. Si bloqueamos su internalización, parece que podemos bloquear en buena medida todos y cada uno de esos fenómenos. Por tanto, el bloqueo con cilastatina o con otros fármacos que podamos encontrar en el futuro, que sean capaces de tener ligandos que se expresan en la balsa de colesterol, es una forma inesperada de reducir la toxicidad, en este caso de cisplatino, la extensión y la progresión. No podemos evitar el primer daño, pero sí podemos hacerlo sin reducir su citotoxicidad. Gracias y perdón. Todos son espectaculares. ¿De qué tiempo estamos hablando con un fase 1 en marcha a empezar a poder disponer más o menos al punto de vista? Pues el fase 1 está terminado. Por lo tanto, la gente del medicamento tiene toda la documentación y ha dado el visto bueno a los procedimientos de
compra, envasado y de estabilidad del producto. Ahora mismo hace falta que Ferrer decida si de lo que ha comprado de Esperion va a desarrollar o no va a desarrollar este proyecto. La impresión que tenemos es positiva, pero todavía no nos lo han dicho. Y por eso, independientemente de Ferrer, hemos pedido el proyecto ALCIS. Si el proyecto ALCIS funciona y tenemos suficiente dinero para comprar el seguro y para rehacer el envasado, nuestra idea, nuestro calendario que hemos propuesto es empezar a reclutar pacientes a mediados del año que viene. El cisplatino estaba fuera de la línea de negocio inicial de Esperion, porque cuando les dijimos que probablemente era interesante, les agobiaba que tenían que ser pacientes con altas necesidades de cisplatino, que hubieran fracasado otra cosa, casi quedaban solo pacientes de cabeza y cuello, esperaban altas mortalidades en un ensayo y no les gustaba un ensayo en fase 2 con altas mortalidades. Pero este modelo, el modelo de Coliseo de Sugar-Baker, es espectacular para demostrar lo que nos interesa.